A ver, vamos a imaginar una cosa. Pensemos que el procesador de un ordenador es como un cerebro. Es increíblemente potente, ¿verdad? Puede hacer cálculos a una velocidad que ni nos imaginamos. Pero, ¿qué pasa si a ese cerebro le quitamos los ojos, los oídos o la boca? Pues que está atrapado, completamente aislado del mundo. No puede saber qué pasa afuera ni contarnos lo que ha calculado. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. Si cogemos un ordenador y le quitamos todo eso que le conecta con nosotros, todos sus sentidos, ¿qué es lo que nos queda en realidad? Pues eso, exactamente. Nos queda una caja silenciosa, un circuito que hace sus cosas en un vacío total, pero que para nosotros es completamente inútil. Y es justo aquí donde empieza esta historia. La historia de cómo le dimos a esa caja los sentidos y la voz que necesitaba para comunicarse. Lo primero, lógicamente, era construir un puente entre esa caja y el mundo real. Había que darle al cerebro de la máquina una forma de percibir lo que le rodea. Y a ese puente, a ese conjunto de herramientas, es a lo que llamamos periféricos. La forma clásica de entenderlos es súper intuitiva. Por un lado tenemos los periféricos de entrada, que son como los sentidos de la máquina. El teclado y el ratón son el tacto, el micrófono es el oído, un escáner son los ojos, y por otro lado los de salida, que son sus acciones. El monitor para que veamos lo que piensa, la impresora para que lo ponga en papel, los altavoces para que nos hable, una división muy, muy clara. El tema es que esa simplicidad tan ordenada ya no encaja con el mundo en el que vivimos. La tecnología ha avanzado tanto que esa clasificación, se ha quedado un poco corta. Es que la evolución ha sido fascinante. A ver, pensemos en un smartphone. La pantalla es táctil, o sea que es entrada y salida a la vez. Pero es que además tiene sus propios procesadores, las GPUs, por ejemplo. Ya no es solo un accesorio del ordenador, es un ordenador potentísimo por sí mismo. O las impresoras de hoy en día, que escanean, se conectan a la nube, ya no son simples herramientas, son nodos inteligentes y activos dentro de todo un ecosistema. Muy bien, ya tenemos el cerebro por un lado y los sentidos por otro. Pero, ¿cómo los conectamos? Falta algo fundamental, ¿no? Necesitamos una especie de sistema nervioso que transmita todas esas señales de forma súper rápida y eficiente. Y ese es justo el papel del bus. La mejor forma de imaginarlo es como una autopista. Es el gran canal por el que viaja absolutamente toda la información. Y claro, si esa autopista es lenta o se monta un atasco, pues da igual lo rápido que sea el cerebro o lo buenos que sean los sentidos. El sistema entero se viene abajo. La velocidad del bus, de verdad, es crítica para que todo funcione bien. Y para que nos hagamos una idea de esta obsesión por la velocidad, solo hay que ver la evolución del estándar más universal de todos, el USB. Su historia es una carrera sin descanso por conseguir más y más ancho de banda. Hemos pasado de unos pocos megabits por segundo a los increíbles 40 gigabits del USB 4.0. Y gracias a esa velocidad podemos hoy mover archivos de vídeo gigantes en segundos o conectar varias pantallas de altísima resolución sin que el sistema ni se inmute. Pero claro, no todos los periféricos hablan el mismo idioma. Una impresora no entiende las mismas órdenes que una cámara web. Y aquí es donde entra en juego una pieza clave, el controlador. Su trabajo es ser una especie de traductor universal. Permite que la CPU, el cerebro, dé órdenes muy generales y el controlador ya se encarga de traducirlas a las instrucciones concretas que ese dispositivo en particular necesita. Y es que encima los controladores tienen un truco que es una genialidad para que todo vaya más fluido. Se llama acceso directo a memoria, o DMA. Es como un acto reflejo del cuerpo. Imagina que un disco duro tiene que mover un archivo de vídeo enorme. Pues en vez de estar molestando al cerebro, a la CPU, con cada trocito de dato, el controlador pide permiso y gestiona él solito el trasvase directo a la memoria. El resultado, la CPU se queda libre para pensar en cosas más importantes. Es el mecanismo que nos permite, por ejemplo, jugar a un videojuego súper exigente mientras descargamos un archivo en segundo plano sin que todo se colapse. Bueno, ya tenemos la máquina montada. Hemos conectado su cerebro, sus sentidos, su sistema nervioso. Ahora llega la parte que para mí es la más alucinante. ¿Cómo hablamos con ella? Porque la historia de esta conversación ha cambiado por completo nuestra relación con la tecnología. Este viaje ha sido una búsqueda constante para hacerlo todo más fácil, más intuitivo. Hemos pasado de tener que aprendernos nosotros el idioma de la máquina, con la famosa línea de comandos, a que sea la máquina la que empieza a entender el nuestro, con las interfaces naturales. Quienes se acuerden de esto sabrán de qué va la cosa. La interfaz de línea de comandos era súper potente. Con una sola instrucción podías hacer cosas muy complejas. Pero también era implacable. Te equivocabas en una letra y nada, no funcionaba. Exigía un conocimiento técnico que era una barrera de entrada para muchísima gente. Y entonces llegó la gran revolución visual, la GUI. Lo cambió absolutamente todo. De repente, ya no había que memorizar comandos extraños. Solo tenías que señalar con un ratón y hacer clic. El Mac de Apple y sobre todo Windows 95, con su escritorio, sus ventanas, sus iconos,
le abrieron las puertas de la informática a millones y millones de personas. La hicieron visual, la hicieron intuitiva. El siguiente gran salto fue la interfaz natural de usuario, la NUI. Y aquí la idea es muy potente. La mejor interfaz es la que no se ve, la que no existe. Usamos el tacto en las pantallas de los móviles, los gestos con consolas como la Kinect de Xbox y, por supuesto, nuestra propia voz con los asistentes virtuales. Son acciones que ya sabemos hacer de forma natural. La tecnología simplemente se desvanece en el proceso. Pero esto, desde luego, no ha terminado. La conversación sigue y sigue evolucionando y ahora nos está llevando mucho más allá de la pantalla plana, hacia interacciones que son mucho más inmersivas, más físicas. Aquí tenemos algunas de las fronteras en las que se está trabajando ahora mismo. La tecnología áptica, como la del mando de la PlayStation 5, nos deja sentir lo que pasa en el mundo digital. La biométrica usa algo tan nuestro como la cara o la huella dactilar como si fuera la contraseña definitiva. Y la realidad aumentada y la virtual, bueno, nos meten de lleno en mundos completamente nuevos. Y si ya miramos muy lejos, llegamos a la interfaz de usuario orgánica. A ver, imaginemos un dispositivo que no sea un bloque de metal y cristal, sino algo que pueda doblarse, estirarse, cambiar de forma según lo que necesitemos en cada momento. Las pantallas plegables de hoy son solo un primerísimo y tímido paso hacia ese futuro donde el propio hardware se vuelve flexible, casi como un ser vivo. Así que, si nos quedamos con una idea, es esta. Hemos recorrido un camino larguísimo desde aquella caja silenciosa del principio. Cada avance, desde el primer teclado hasta estas futuras interfaces orgánicas, ha perseguido siempre el mismo objetivo: hacer que la conversación entre las personas y las máquinas sea cada vez más fácil, más natural y, en el fondo, más humana. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si las máquinas empiezan a percibir el mundo de una forma cada vez más parecida a la nuestra, y si nosotros interactuamos con ellas como lo haríamos con otra persona, ¿dónde está la línea? ¿En qué punto dejaremos de verlas como simples herramientas para empezar a verlas como otra cosa? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá la próxima era de la tecnología.